Tal familia? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto poder estar con ustedes otra vez a la sana distancia. Ya no sé ni qué número de domingo es este que estamos compartiendo la palabra de esta manera, ya perdí la cuenta. Ya muchos nos sentimos como Tom Hanks en la película del náufrago, y no sé ustedes, pero un servidor ya hasta puso a Wilson ahí en la sala de su casa. Ya soy amigo del hermano Wilson, porque le comparte el evangelio. Wilson recibió a Cristo y ya también es cristiano. Y bueno, pues el día de hoy particularmente estoy muy contento por las noticias que hemos venido escuchando esta semana acerca de que lo más probable es que muy pronto ya podamos reanudar con nuestras reuniones. Por supuesto que inicialmente no será como antes, tenemos que esperar las indicaciones oficiales de las autoridades y particularmente dependiendo cada iglesia en qué ubicación está, les iremos informando a través de redes sociales, pero todo parece indicar que de entrada tendremos que limitar la capacidad del lugar de reunión al 30%. Así que esto va a hacer que tengamos que hacer como 1000 servicios por fin de semana, pero no importa, haremos lo que sea necesario con tal de podernos reunir. Les extrañamos muchísimo, anhelamos nuevamente que estén aquí con nosotros y prontamente, en cuanto tengamos más información, repito, les vamos a informar cuál va a ser la manera de ir apartando sus lugares para cada una de estas reuniones y poder tener una buena logística y congregarnos otra vez. Así que no dejen de seguir nuestras publicaciones, no solamente entren a escuchar las conferencias, sino que denle like a nuestras páginas, denle seguir, activen las notificaciones para que estén al tanto del día y la hora, que igual que Mateo 24 nadie lo sabe todavía, pero primero Dios será pronto. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con la serie que un servidor inició hace 4 semanas, ya un mes, no un mes de la cuarentena, porque antes compartí otros mensajes, un mes de haber iniciado esta serie, una serie que Dios puso en mi corazón y que hemos titulado Crisis, porque muchos ya están enfrentando y otros están por enfrentar una crisis que vendrá quizá a sus vidas de una u otra manera. Y nos hemos enfocado en esto los últimos 3 mensajes, y si tú no has escuchado estos mensajes, no quiere decir que tienes que escucharlos para entender el de hoy, porque cada tema es totalmente independiente, pero sí te recomiendo que los busques, que no te los pierdas, porque han sido de gran bendición, mensajes que nos enseñan cómo enfrentar tiempos de crisis, particularmente económicas, que es lo que a mucha gente le preocupa en este momento, cómo enfrentarlos como hijos de Dios. Y vamos hoy al mensaje número 4 de la serie, una serie que, repito, es una serie especial, temporal, que estaremos viendo durante el tiempo de cuarentena. En cuanto nos reunamos, esta serie habrá terminado y compartiremos otro tipo de mensajes. Vamos a orar ahí en tu lugar. Donde quiera que estés, yo te invito a que tú cierres tus ojos, nada más no te me quedes dormido, súbele todo el volumen a tu computadora, a tu televisión, como te lo digo cada semana, llama a tu familia, si tus hijos, tu esposa, tu esposo no son creyentes, sobórnalos, esta es tu oportunidad de que escuchen la palabra de Dios. Dile a tu esposo: mi amor, te preparo hoy tu guisado favorito, no sé qué le guste a tu marido. Dile a tu esposa: yo hoy lavo los trastes. Hijos, saliendo de aquí vamos a donde ustedes quieran, pero no pierdas la oportunidad de invitar a tu familia que está contigo en casa para que escuchen la palabra de Dios. Y si no quieren hacerlo, como te lo he dicho anteriormente, entonces súbele todo el volumen, conecta tu computadora a la televisión, prende el teatro en casa para que hasta los vecinos escuchen y que retumben toda la cuadra la palabra de Dios, y que hasta ellos con nosotros digan: uy, 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 ay, ay, ay. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien. Gracias porque podemos a la sana distancia, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, estar conectados, Señor, no físicamente, pero sí en espíritu, para recibir de tu palabra. Te pedimos que así como nos hemos unido para adorarte, ahora también podamos, Señor, con la misma claridad escuchar este mensaje, y que sea, Padre, como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto, que edifique nuestras vidas, Señor, que las transforme, que las impacte, que nos bendiga. Te pedimos que todo estorbo que esté operando en este momento, Señor, en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea quitado de en medio, y que no haya nada ni nadie, Señor, que se levante como una barrera o como algún tipo de opresión para que tu palabra sea recibida por nosotros. Te pedimos que así sea, que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos en el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, vamos, como les decía, al mensaje número 4 de la serie Crisis. El mensaje de la semana pasada yo lo compartí en viernes porque no me tocó la semana pasada estar en el rol dominical, así que si no lo escuchaste, búscalo ahí en la página principal de Vida Nueva para el Mundo o en la de un servidor, en la página de Facebook de Jesse Bermúdez. Ahí está el mensaje número 3 que estuvo interesantísimo y que estuvimos compartiendo el día viernes. Y quiero introducir este mensaje leyéndote una historia que seguramente tú conoces, pero de la cual hoy aprenderemos cosas que quizás no habíamos notado en otras ocasiones. Al menos esa es la idea. Lucas capítulo 9, antes de darte más detalles, quiero que leamos nosotros esta historia de la Biblia. Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Ellos venían de haber sido enviados a predicar la palabra y regresan emocionados. Jesús, ¿qué crees? Milagros ocurren, los ciegos ven, los sordos oyen, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda. Hasta el Cruz Azul fue campeón en esos tiempos. Entonces llegan emocionados con Jesús y dice que tomándolos se retiró aparte. Él se fue con ellos a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Dice el versículo 11 que cuando la gente lo supo, fíjate, lo siguieron y él les recibió. No les dijo: ¿qué hacen aquí? Vine con mis discípulos, sáquense a bañar. Él los recibe, les predicó la palabra, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero dice el versículo 12 que el día comenzó a declinar, o sea, se comenzó a hacer de noche, y acercándose los 12, los apóstoles, le dijeron: Jesús, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos alrededor y se alojen o se hospeden y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Aparentemente muy preocupados por los demás, pero a mí se me hace que la realidad es que ellos ya tenían hambre. Dile a tu marido o a tus hijos ahí en casa: en esto sí te pareces a los discípulos, todo el tiempo pensando en comida. Dios te está hablando, dile ahí en casa a quien te acompañe. Y si no te acompaña nada, díselo a tu panza: no te hagas, y más en esta cuarentena, a ver si salen de su casa ya con todo lo que han comido. Dice que después de esto, versículo 13, Jesús les dijo: no, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: Señor, es que no tenemos, pon atención a esta historia, más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Pero trata de ponerte en sus zapatos. Jesús, quieres que les demos de comer, pero solo hay 5 panes y 2 peces. Y además de todo, versículo 14 dice la Biblia, eran como 5,000 hombres. Y no se cuenta a los hombres por machista, ni porque sean los que más comen, sino porque a cada hombre le suma su esposa y 2 o 3 hijos y tienes más o menos una perspectiva del total. Era una forma fácil de hacer las cuentas. Estamos hablando de más de 20,000 personas. Jesús, aún habiendo escuchado esto, les dio la siguiente orden: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Y dice la Biblia que así hicieron los discípulos. Hoy quiero compartir un tema que he titulado: cuando lo que tienes no es suficiente. Y quiero que veamos cuál fue la reacción de Jesús y en qué posición estaba Jesús cuando se vio en la necesidad de alimentar a 20,000 personas y en sus manos no tenía los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Vamos a ver, a diferencia de Jesús, cómo reaccionamos nosotros y qué podemos aprender de su historia para aplicarla a nuestras vidas, y quizá en esta crisis que, como lo hemos venido anunciando en mensajes anteriores, probablemente afecte la vida de muchas personas por las razones que ya vimos anteriormente. ¿Cómo tengo que reaccionar en ese momento de crisis cuando tengo una gran responsabilidad, pero no tengo los recursos para cubrir esa responsabilidad? Este mensaje va a estar bien interesante, no te lo pierdas. Pero antes de continuar, yo quiero que meditemos en algunos detalles importantes para que la historia sea más impactante todavía. Antes de ir al resto de la historia que a lo mejor tú ya conoces, quiero que medites y que te pongas en los zapatos de los discípulos y que le echemos un vistazo a los evangelios paralelos que nos dan otros detalles adicionales acerca de esta misma historia. Imagínate que tú estás con los discípulos. De entrada, es de noche y tienes ahí 5,000 hombres.
Dice Mateo 14:21, añade a esta historia de Lucas que esto era sin contar mujeres y niños. O sea que, como ya expliqué, hablamos de más de 20,000 personas. Imagínate lo que Jesús siente cuando ve llegar a toda esa gente y sabe que está ahí por causa de él. Esa gente no estaba ahí por casualidad, no es que de repente llegaron y Jesús no sabía quiénes eran. Eran personas a quien él les tenía cierto aprecio. Él de entrada amó al mundo entero, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero a ellos en ese momento puede que les tenga cierto aprecio especial porque es gente que le ha estado siguiendo. Es gente que está ahí por causa suya. Imagínate en los zapatos de Jesús. Es gente a la que tú le has estado enseñando, a la que has estado animando, por la que has tenido compasión. A muchos de ellos les sanó. Llegan tus más cercanos y te dicen: Jesús, o como quiera que tú te llames, a nosotros no nos hacen caso, pero tú que eres aquí el chief, el capitán, el mero mero, diles ya que se vayan, porque ya es tarde y porque no tienen que comer y porque a nosotros también nos está rugiendo el estómago. Pero tú que sabes que están ahí por ti, tienes compasión de ellos y sientes la necesidad de satisfacer su hambre. Yo no sé cuántos en casa se están identificando con Jesús en el sentido que dices: tengo gente sentada a mi alrededor que está aquí por causa mía y que tengo que darles de comer, pero lo que tengo no es suficiente. Tienes hijos que no es que aparecieron de la nada, que están allí por ti. Tienes una esposa con la que tú te quisiste casar. Tienes empleados en una empresa que tú abriste. Tienes una gran responsabilidad. Quizás no dependen de ti en este momento 20,000 personas. Tal vez sean 10,000, tal vez sean 1,000, tal vez sean 3, tal vez sea una. Y esta era la situación de Jesús. 20,000, en tu caso, 10, 20, 3, los que sean, que tienes que alimentar. Pero simple y sencillamente los recursos que tienes al momento, por alguna extraña razón, no son suficientes. Hay un gran problema. Dice Juan capítulo 6 versículo 7, añadiendo a lo que hemos leído, que Felipe le dijo: Jesús, aunque tuviéramos dinero, escucha esto, 200 denarios, un denario es el salario de un día. O sea, el sueldo equivalente a 200 días de trabajo no bastaría. Necesitas el salario de más de 200 días para alimentar a toda esa multitud. Entonces, no hay dinero, y aunque tuvieras dinero, la Biblia ya nos dijo claramente que estás en un lugar desértico. Lo más cercano, querido hermano, que había eran las tortas Habacuc, pero ya estaban cerradas. Los tacos de guisado del Apocalipsis no tenían servicio a domicilio. Entonces, aunque tuvieras dinero, de nada te serviría. Y llega en esta escena o en este contexto un muchacho, como lo veremos más adelante, y le presentan a Jesús lo que había. ¿Y qué es lo que había? 5 tristes panes. Dilo conmigo en casa: 5 tristes panes y 2 tristes peces, que Juan 6 versículo 9 afirma fueron donados o fueron ofrendados por un muchacho. Te vuelvo a preguntar: ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Jesús? ¿Cómo hubieran reaccionado muchos de ustedes en el lugar de Jesús? Mucha gente hubiera sentido frustración, impotencia, desesperanza, enojo, tristeza, emociones que no estoy inventando, sino que son las que quizá tú estás sintiendo en este momento porque te encuentras en otro escenario, pero con la misma situación, con una gran responsabilidad, pero los recursos no son suficientes. Y dices: ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con toda esta gente que depende de mí? ¿Qué es lo que voy a hacer para cubrir todo lo que tengo que cubrir cuando los recursos no alcanzan? Ahora, antes de ir a ver lo que hizo Jesús y de irnos de lleno a la aplicación del mensaje, que espero que sea práctica para tu vida y que bendiga tu vida, hay algo adicional a esto que tú tienes también que saber y poner atención, porque quizá si no lo aclaro puede perder impacto en tu vida lo que hizo Jesús. Porque a lo mejor tú dices: sí, lo que hizo Jesús, pero Jesse, era Jesús. Qué fácil, ¿verdad? Ahorita Jesús pues va a sacar sus super Jesus poderes. Él todo lo sabía, él todo lo podía, y va a tronar los dedos y va a multiplicar los panes y los peces. Yo no soy Jesús. Y lo que muchas veces pasamos por alto de esta historia es que era Jesús, pero en su condición de hombre.
Era el que conocemos como el Cristo hombre, lo cual significa que había sometido su voluntad a la voluntad del Padre, que estaba sujeto al Padre, igual que tú y que yo. Era Dios, pero hecho hombre, como dice Filipenses 2, del 5 al 7, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pon atención a esto, sino que se despojó de sí mismo y tomó una forma semejante a los hombres. ¿Por qué hizo esto? Porque para que su sacrificio fuera justo, Él tenía que ser un sustituto sin mancha y sin pecado en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados después de haber vivido la vida justa que nosotros no vivimos. Es decir, tuvo que vivir nuestra vida, y para que Él pudiera ser ese sacrificio justo por nuestros pecados y librarnos de la condenación, Él tenía que hacerlo como hombre. De lo contrario, aunque no es el tema del día de hoy, pues es como si Dios hubiera hecho trampa consigo mismo. Y el problema es que a veces nos enfocamos tanto en la divinidad de Jesucristo que nos olvidamos de lo que la teología llama la humanidad de Jesucristo. Que básicamente, te lo resumo en que Jesús comió como nosotros, durmió como nosotros, bueno, no tanto como tú, pero durmió. Se relacionó como nosotros, lloró como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado, y dependió del Padre como nosotros. Hay un par de pasajes que quiero leerte, haciendo un paréntesis, para que esto quede un poco más claro y entonces tenga impacto su reacción. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Dice ahí mismo en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que dice la Biblia, sino la voluntad del que me envió, que era, subráyalo, la del Padre. Entonces, querido amigo, hermano que me estás escuchando, cuando nosotros hablemos a continuación de lo que Jesús hizo con los 5 panes y con los 2 peces, es un error que yo lo enseñe o que tú lo interpretes como que Jesús dijo: muchachos, no se preocupen, soy super Jesús y ahorita con mis superpoderes trueno los dedos y en el nombre de Jesús, no puede ser en el nombre de Jesús porque yo soy Jesús, y en este momento doy la orden y ya estuvo. No es así como sucedieron las cosas. Hay algo que quizás has pasado por alto cuando has leído esta historia, y es que los 4 evangelios, escúchame, todas las historias, o más bien todas las narrativas de la Biblia que se refieren a esta historia, mencionan que los panes y los peces, ojo, fueron multiplicados después de que levantó los ojos al cielo y dio gracias. Lo cual nos enseña que el milagro vino a través de Jesús, sí, pero de parte de Dios. Y lo que yo quiero que todos nosotros entendamos con esto es que Jesús estaba en las mismas condiciones que tú y que yo, pero con la gran diferencia de que su reacción fue distinta a como lo hubiéramos hecho tú y yo, porque vivía, como lo veremos al final del mensaje, en una profunda comunión con el Padre. Regresamos a nuestra historia después de este paréntesis. Alimentar a tan grande multitud, ya lo vimos, requeriría 200 días de salario. Llega un muchacho en este contexto y le dice: aquí tengo 5 panes y 2 peces. O sea, ni siquiera estamos hablando de que les dieron un denario, el equivalente a un día de salario, sino a la comida de un día, en el mejor de los casos. Claro que como comes tú, hubieran requerido como 30 panes y 50 peces para alimentarte solamente a ti, ¿verdad? Necesitas 200 denarios, 200 días de salario, y lo que tienes es no el sueldo de un día, sino solamente la comida de un día. Para que esto tenga más sentido y lo entendamos mejor, te voy a invitar a que hagas este ejercicio. Divide tu ingreso promedio mensual, no en tiempos de coronavirus, por favor, sino especulando a cuando pase esta situación o antes de que entráramos en la cuarentena.
Si tú eres comerciante y tu ingreso es variable, ¿cuál es tu salario promedio mensual? Y si no lo sabes, pues necesitas ponerte a estudiar lo que la Biblia dice de administración, porque quizás esa es una de las razones por la cual la estás pasando tan mal, como lo vimos un poco en el mensaje anterior. Entonces, lo que tú más o menos percibes en promedio por mes, divídelo entre 30 días, porque eso es un denario. Haz cuentas. Un mes de salario, lo que recibes en 30 días, divídelo entre 30, que ese es un denario. Yo voy a hacer también aquí este ejercicio en mi calculadora. A ver, si yo en un mes recibo 350,000 pesos entre 30. ¿Verdad? No se crean, hasta se espantaron en casi iban a tirar la Coca-Cola. Obvio que estoy bromeando, ni que diezmaran tanto. Eso que tú tienes, esa cifra del total del mes dividido entre 30, es un denario, un día de salario. Ahora imagínate que tuvieras que cubrir hoy un gasto o un pago equivalente a 200 días de salario. Esa cifra que te dio tu calculadora, ahora multiplícala por 200. Este es tu compromiso, tu responsabilidad. Esto es lo que tienes que cubrir en este instante. Resulta que no tienes nada y llega una persona y te dice: hey brother, te quiero echar la mano. Entonces tú te emocionas y dices: a lo mejor me va a ayudar con la mitad de la deuda, me va, como decimos en México, a hacer el paro, ¿verdad? Me va a ayudar, me va a echar la mano. Dios tocó su corazón, te emocionas y le dices: ¿y en qué me vas a ayudar? Y te dice: mira, sé que le estás pasando mal, así que quiero apoyarte. Aquí están 5 tortas de milanesa y 2 latas de atún, el equivalente a 5 tristes panes y 2 tristes peces. ¿Te podrá sonar absurdo? Quizá te estás riendo, pero esto fue lo que le pasó a Jesús. Yo estoy seguro que tú en su lugar, hubieras mandado a esa persona directito y sin escalas, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Luego busca qué está ahí. Y todo esto nos enseña que muchas veces, como te lo dije, tendremos enfrente grandes retos, responsabilidades, demandas, anhelos, sueños, pagos, cuotas que cubrir y muy pocos recursos para llevarlo a cabo. ¿Y qué es lo que hace, seamos honestos, la mayoría de la gente cuando se encuentra en esta situación? Quejarse y maldecir su situación. Porque a esto es a lo que nos hemos acostumbrado, desafortunadamente. Así es el ser humano, siempre se está quejando, no importa cuánto tenga. Y el problema de mucha gente, como lo hemos visto en algunos mensajes donde hemos hablado de la administración de nuestras finanzas según la Biblia, el problema de mucha gente ni siquiera es cuánto gana, sino lo que hace con lo que percibe. El problema es que mucha gente pueden duplicarle el sueldo, pero ¿sabes qué va a hacer? Duplicar sus gastos, por lo cual va a seguir en problemas y se va a seguir quejando. Si el ser humano no tiene contentamiento, aunque vivamos en Suecia o en Suiza, donde tú quieras, vas a seguir con problemas y te vas a seguir quejando. Y lo que tú crees que es tu problema no lo es, sino una consecuencia del problema real, que es la actitud con la que enfrentamos, ya sea los tiempos buenos o los tiempos malos, como lo seguiremos hablando. Y ahí está mucha gente en el súper con la lista y dice: tengo que cubrir todo esto y no me alcanza ni para la mitad. Y en vez de decir: bueno, Dios, gracias porque al menos puedo cubrir algo y no voy a morir de hambre. Y hay gente que ni siquiera tiene para cubrir nada. ¿Qué es lo que hacemos? No ver lo bueno, sino lo malo y quejarnos. ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no tengo más? Yo quisiera comprar langosta y no frijoles para hacer las enfrijoladas de Anaí. Eso sí está gacho. Llegas a tu casa y en vez de decir: Dios, gracias porque tengo un techo. Porque hay gente que ni siquiera tiene eso, que duerme en las calles. Hay gente que vive en condiciones que tú no te imaginas, ¿verdad? Ahí están muchos quejándose: es que esta casa se pasa de minimalista porque no tiene nada. El internet está muy chafa. Y hay gente que ni siquiera sabe lo que es el internet. Y no tengo auto. Y tienes piernas y fuerzas para caminar. Hay lugares donde, aunque tuvieran auto, no hay caminos para circularlo. Hay lugares donde los habitantes quisieran que hubiera caminos y transporte público para subirse en él. Estamos acostumbrados solamente a ver lo malo. Desafortunadamente hemos programado de esta manera antibíblica a nuestro cerebro.
Estamos viendo solamente todo el tiempo las cosas malas, quejándonos del coche que tenemos, de la escuela donde voy, cuando hay niños que ni siquiera tienen en su comunidad una escuela, quejándonos de nuestro sueldo, quejándonos de nuestra ropa. Mira nada más, esta camisa no dice Lacoste, dice La Costeña. Esta ropa está más vieja que lo que utilizaba el padre Abraham. Ahora con la crisis me iré a Europa y nada más me va a alcanzar para irme a Uruapan. Y la gente te podría seguirte poniendo ejemplos. Está acostumbrada a quejarse y quejarse y quejarse y maldecir su situación. Volteas a tu cocina y en vez de decir gracias Dios porque tengo que cocinar y con qué cocinar, mi amor, se pega la comida, a ver para cuándo me compras los Royal Prestige que tiene mi vecina. Este es el ser humano. Y podría hablarte todo el día de diferentes ejemplos, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, aún en la iglesia, de la posición que ocupamos. ¿Cómo que a poner sillas? Yo ya debería de ser apóstol, aleluya. Hay una ingratitud arraigada en la carne del ser humano que tenemos que reconocer y que tenemos que tratar con ella y aprender a ser agradecidos con Dios y aprender a tener, ojo, no conformismo, lo voy a explicar, pero sí contentamiento, porque de lo contrario no vamos a dar el siguiente paso. Las cestas estarán llenas en algún momento, pero antes tenemos que aprender a estar contentos con esos 5 panes y esos 2 tristes peces. El ser humano ha aprendido esto del mundo que nos rodea. Crecimos y vivimos y estamos en un mundo donde toda la gente hace lo mismo. Jesús, querida familia, estaba en otro contexto, en otro escenario, pero en la misma situación, con una gran responsabilidad y sin recursos. La pregunta de oro el día de hoy es: ¿qué hizo Jesús cuando le dieron los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué hizo Jesús con aquello que tuvo en sus manos, que representa lo que tú tienes en tus manos, de lo cual te has quejado y que no es suficiente, pero que ahí está? ¿Qué es lo que hay por el momento? ¿Qué hizo Jesús con ese sueldo? ¿Qué hizo Jesús con ese auto? ¿Qué es lo que hizo Jesús con esa escuela? ¿Con esos electrodomésticos? ¿Qué es lo que hizo con esa posición en el ministerio? Ojo, estoy hablando figuradamente, es una analogía. ¿Qué hizo Jesús con aquello que tuvo en sus manos, que tú tienes en tus manos y que te has quejado y quejado y quejado? Quizá ni siquiera desde la cuarentena, sino desde toda la vida, porque así es el ser humano. Te lo voy a demostrar con otro ejemplo. En nuestra última reunión mucha gente estaba: ¿cómo es posible que se reúnan el 22 de marzo? Ya que cancelen, enciérrense todos. Para el gusto de un servidor, mucha gente se encerró muy prematuramente, cerraron sus negocios muy prematuramente y prolongaron únicamente el tiempo. Es otro tema y no vamos a entrar el día de hoy en polémica. A lo que voy con esto es que a las semanas, ahora esa misma gente ya estaba: ¿y cuándo nos reunimos? ¿Y cuándo abro mi negocio? Ya se pasó el gobierno. No, este es un complot. Es que a mí se me hace que nos quieren comer los reptilianos y nos están engordando y es un complot para ponernos en engorda nada más. Y empiezan con toda una serie de cosas y de quejas, que porque no nos encerramos y que porque nos encerramos, que porque es azul o porque es rosa, porque esta es la naturaleza carnal del ser humano, tiende a ser ingrata. De hecho, vamos a cerrar con esta alabanza. No recuerdo cómo se llama la hermana que la canta, pero si me apoyan al final, la alabanza es la que dice: ingrata. No es una alabanza, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué hizo Jesús cuando le dieron los 5 panes y los 2 peces? Regresamos a Lucas 9. Regresamos a Lucas capítulo 9. Y dice el versículo 15 que leímos hace rato ya: así lo hicieron, bueno, desde el 14. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos, ojo, de 50 en 50. Y así lo hicieron. ¿Te imaginas todo lo que pensarían los discípulos? ¿Por qué Jesús nos está mandando sentarlos en grupos de 50? Si ya le dijimos que solo hay 5 panes y 2 peces, ¿qué va a hacer Jesús? Domino's Pizza no llega hasta acá. Y aunque lleguen, no creo que nos respeten la garantía de los 30 minutos para 20,000 personas. ¿Por qué los acomoda en grupos de 50? Si ya le dijimos que solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Ir a hacer una rifa quizás? ¿A ver qué grupo se los gana? ¿Haremos fogatas y repartiremos bombones? ¿O cuál es la razón de acomodarlos en pequeños grupos? Había una gran expectativa. No solamente entre los discípulos, también entre la gente. Quiero decirte que habrá una gran expectativa alrededor de ti, viendo tu reacción en medio de la crisis. Estarán tus vecinos, tu familia, tus hijos.
Tu gente más cercana, ¿qué va a hacer mi papá? ¿Qué va a hacer ese hermano? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Se va a amargar? ¿Se va a deprimir? ¿Se va a frustrar? ¿Se va a ir al alcohol, a las drogas? ¿Va a apostatar? ¿Va a abandonar la fe? ¿Va como la esposa de Job a blasfemar el nombre de Dios? ¿Va a entrarle a la tranza? ¿Qué es lo que va a hacer cuando lo que tiene no es suficiente? Habrá una expectativa alrededor de nosotros. Estarán los ojos del mundo que nos rodea puestos sobre nosotros, viendo qué hacemos con esos 5 panes y con esos 2 peces. Estarán tus hijos viendo cómo reacciona papá ante la posibilidad de perder el empleo, cómo reacciona mamá ante la posibilidad de perder la casa. Descubriremos en este momento que Dios era su fortaleza, o que su casa era su Dios y Dios era solamente un pretexto para conservar la casa. La gente está viendo nuestra reacción en medio de la crisis. ¿Qué va a hacer papá? ¿Va a confiar en el Señor tanto que mantendrá su gozo a pesar de las circunstancias? ¿Que seguiremos contando con Él? ¿Que seguirá sonriendo y alegremente jugando con nosotros? ¿O se volverá un ogro al que no podremos ni hablarle porque va a explotar por cualquier cosa, por la crisis que está viviendo? ¿Qué vamos a hacer cuando lo que tenemos no es suficiente? La gente va a estar atenta. Y estate atento a la reacción de Jesús. Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, dice la Biblia, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, chale, dicen los jóvenes en México, ¿cómo le vamos a hacer? 20,000 bocas que alimentar, y yo solo tengo 5 tristes panes y 2 mugres peces. ¿Y de qué me sirve esto para tantos? ¿Eso dijo? Porque eso es lo que quizá la gente te ha escuchado decir a ti las últimas semanas. Y según yo recuerdo, el cristianismo significa que somos seguidores de Jesús. ¿O estoy equivocado? Que se trata de seguir su ejemplo, de actuar como Él. Y no pretendo poner una carga tan pesada que hoy te derrumbe, pero sí entender que hay cosas en nuestra vida que no han estado bien y que quizá eso nos está impidiendo avanzar, nos está impidiendo subir el siguiente escalón, avanzar al siguiente nivel, que eso está estorbando la bendición de Dios, que como lo hemos visto anteriormente, si nuestra actitud y carácter y forma de ser y administración del tiempo se deteriora por causa de lo material, entonces lo material es nuestro Dios, porque en ello está puesto nuestra confianza, nuestro amor, nuestro contentamiento. Y entonces Dios tendrá que despojarnos de ello para derribar nuestros ídolos y que volteemos nuestros ojos al cielo, como lo hemos visto ya en esta serie. Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, ese sueldo reducido, esa empresa cerrada, ese negocio al borde de la quiebra, esa lista del súper con un presupuesto incompleto para cubrirla, eso que tú tienes en tus manos, que el día de hoy tú dices, no es suficiente. Estos 5 panes y 2 peces representan todo aquello que tú tienes en tus manos, de lo que te has quejado y más. Representa lo que tienes y lo que no tienes. Jesús toma en sus manos aquello de lo cual otros se hubieran quejado, y dice el versículo 16, que tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Te pregunto en casa, y si estás con alguien, respóndanse mutuamente, ¿qué hizo Jesús con los 5 tristes panes y los 2 tristes peces? Ojo, mucha gente dice, oró para que el Padre los multiplicara. Mi pregunta es, ¿en dónde dice eso la Biblia? Porque estamos acostumbrados a orar por los alimentos de la siguiente manera: Señor, gracias por estos alimentos, por tu provisión, dáselos a quienes no lo tienen, como si Dios fuera un ser perverso que no se los quiere dar, y además le añadimos lo peor, y te pedimos que los multipliques. Y cuando alguien te pregunta, ¿y de dónde sacas esto? De la Biblia. Jesús oró para que los alimentos se multiplicaran. Enséñame el versículo donde la Biblia dice que Jesús dijo, o que Jesús oró para que los alimentos se multiplicaran, y no lo vas a encontrar porque has leído mal. Y si así te lo enseñaron, déjame decirte, te chamaquearon, y bien cacho, porque ninguna parte de la Biblia
La Biblia enseña que Jesús oró para que el Padre multiplicara los alimentos. El Padre los multiplicó como una reacción a la oración de Jesús. Y la oración no consistió en decir multiplícalos. Lo que la Biblia dice únicamente es que los bendijo. Ven, decir, hablar bien. Dicho de otra forma, no se quejó, le dio gracias por lo que tenía. Que no era suficiente, pero con una actitud de contentamiento y gratitud, el Padre entonces los multiplicó. Los pasajes paralelos dicen que Él dio gracias. La Biblia nos enseña a dar gracias en Dios, a Dios siempre, en todo, por todo. Esto es lo que Jesús hacía. Jesús no estaba triste, frustrado, ahora cómo le voy a hacer, no es suficiente. Él dijo, Padre, esto es lo que hay. Yo no sé qué va a pasar, pero esto es lo que tú me diste. Tú pusiste a esta gente, tú les vas a proveer. No dependen de mí, dependen de ti. Mi responsabilidad es agradecerte siempre por todo. Aparentemente no es suficiente, pero te doy gracias. No sé si vas a mandar más o no, pero te doy gracias. Dio gracias, habló bien, dijo bendigo estos alimentos, le doy gracias al Dios del cielo por estos alimentos. Y entonces dice el versículo 17 que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, dice la Biblia. Y el Dios que hizo esta multiplicación es el mismo Dios al que tú y yo servimos. El mismo Dios cuya palabra hoy estamos predicando y el mismo Dios que hace unos minutos acabamos de adorar. Y créeme, como multiplicó estos 5 panes y peces de tal forma que todos comieran y que sobrara, tú puedes ver y serás testigo en las próximas semanas y meses que aún sin tener humanamente hablando lo que necesitas en las manos, y cuando las cuentas no te dan, vas a comer tú y tu familia y van a bendecir a los demás y quizás hasta va a sobrar. Si tú tienes una buena actitud, cuando lo que tienes, aun cuando lo que tengas, no sea suficiente. Pero para que eso suceda, entendamos el principio que nos deja Jesús. Jesús, familia, ni siquiera dio gracias por la comida multiplicada. No dijo, gracias por lo que multiplicaste. Ni siquiera dio gracias por lo que se iban a comer. No dijo, gracias por todos los panes que nos vamos a comer después de que los multipliques. Y como ya lo vimos, tampoco oró para que el Padre los multiplicara. No, lo que la Biblia dice textual y tajantemente es que tomó en sus manos lo poco que había, levantó al cielo lo poco que había y bendijo lo poco que había. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Lo que tenía, lo bendijo. Y de aquí yo aprendo que mucha gente bendice a Dios y da gracias por lo que tiene cuando es suficiente, cuando sobra, cuando están arriba, pero maldicen, se quejan, blasfeman, se amargan cuando están abajo. Dan gracias a Dios por lo que ha dado, por lo que dará, pero no por lo que está dando en este momento. Dan gracias a Dios cuando sobra porque Él ha sido bueno, pero no dan gracias a Dios cuando lo que tienen todavía no es suficiente. Dabas gracias a Dios antes de la cuarentena todos los días por lo que había en la mesa, pero dejaste de hacerlo porque ya no hay tanto como antes. Dabas gracias a Dios, celebraste y compartiste la noticia de tu trabajo, de tu ascenso, de tu negocio, de tu empresa, de tu aumento de salario. Estamos buenos para celebrar y para festejar y para agradecer cuando hay multiplicación, pero perdiste esa actitud de gratitud ahora que lo que tienes no es suficiente. Hay muchos que dejaron de presentarse en oración y decir gracias Padre por lo que tengo, gracias Padre por lo que hay, gracias Señor porque no es suficiente, pero es lo que yo necesito, es lo que tú me estás dando y bendigo lo que tengo, bendigo lo que hoy tengo en mis manos. Esto, hermanos, esto, familia, es lo que Jesús hizo y es lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Fíjate, un par de pasajes. Efesios capítulo 5 versículo 20. Voltea con alguien en casa y dile, se te va a caer el cantón. Ahora tú así tallándote la cabeza, dile más. Efesios 5 versículo 20. A lo mejor algunos dicen, pastor, qué gacho que en vez de darnos una palabra de ánimo nos esté hablando así. No es por gacho. Es porque yo quiero que tú vivas el final de la historia. Que cuando ustedes se levanten de la mesa hayan comido todos y que todavía sobren esas cestas llenas de comida. Pero para que ese anhelo se cumpla,
no tengo que pararme aquí y decir, declara, visualiza, decreta, todas estas cosas que no son bíblicas, que las predican personas que parecen buena onda, pero que realmente demuestran lo contrario, porque el mensaje inicialmente parece ser bonito, pero lo que va a provocar es una desgracia, que las cestas sigan vacías y los panes y peces no se multipliquen. Entonces es mejor que ahorita duela, pero que tú digas gracias por esta palabra, porque cambió mi actitud y el resultado fue increíble. Efesios capítulo 5, versículo 20. Desde el 19 leámoslo, dice: hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, dice, en los tiempos buenos, algunas veces, no, dice la Biblia, siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué tengo que dar siempre? Gracias. Te pregunto y dilo ahí en voz alta en casa: ¿cuándo? Siempre. ¿Qué? Gracias. ¿Cuándo? ¿Qué? Siempre. Gracias por todo. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por todo. Siempre. Gracias por todo. Alza tus ojos al cielo. Alza tus manos en este momento y dile: Dios, gracias siempre por todo, por los panes, por los peces, por lo que hay, por lo que no hay. Siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Otra vez, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta, fíjate, es la voluntad de Dios, es lo que Dios desea. Algunos han estado en esta cuarentena preguntándose, porque hace un par de mensajes vimos: alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hace un par de mensajes vimos: la prueba tiene un propósito, a través de ella Dios va a obrar para bien, pídele que te lo muestre. Y ahí estás: ¿y cuál será el propósito? ¿Y cuál es su voluntad? Y no me ha revelado su voluntad. De entrada, su voluntad es que le des gracias por todo, en todo y siempre. Y los siguientes pasos de su voluntad, los más detallados, explícitos, particulares y personales, no te los va a revelar ni mostrar hasta que no pongas en práctica los generales, que ya están aquí claramente revelados. No necesitas que un ángel se te aparezca del cielo y que te diga: esta es la voluntad del Padre, aleluya, vengo de parte del cielo para darte un mensaje de lo que tienes que hacer, porque Dios ya te escribió aquí cuál es su voluntad. Pero hay cosas tan básicas como estas que todavía muchos no están viviendo. Y quieren que Dios les hable de cosas más profundas, de propósitos más personales, cuando han ignorado lo general, lo que ya está aquí. No son palabras mías. La Biblia dice: dad gracias a Dios siempre por todo. Y acabamos de leer, porque además de todo esto, dice: esta es la voluntad del Padre. Hermano, Dios ya te reveló su voluntad. Y de entrada, lo primero que tenemos que aprender en medio de esta crisis es a darle a Dios gracias en todo. Gracias, Dios, por este coche viejo, porque al menos me traslada. Porque no tengo coche, pero me has dado fuerza en las piernas. Porque millonarios darían todas sus riquezas por levantarse de la silla de ruedas, por pararse de la cama y tener mis piernas y caminar los kilómetros que yo camino. Gracias, Dios. Ahí está mucho quejándose: yo tengo que seguir saliendo a trabajar, y qué tal si me pasa algo. Gracias, Dios, porque tengo trabajo. ¿Te das cuenta cómo sí somos negativos? O sea, me corrieron porque me corrieron, y no me corrieron porque no me corrieron. ¿Qué quieres? ¿Que te medio corran? Hashtag chale. Dios ha de estar así diciendo: no entiendo. Lo digo de broma, no, claro que entiende, pero es incomprensible la actitud de mucha gente. Y su voluntad, repito, es que demos gracias por todo. Dios, gracias por mi Royal Prestige, o gracias por este sartén viejo en el que cocinó la viuda de Sarepta los panes que le dio Elías y me los heredó a mí, porque al menos tengo donde cocinar. Gracias por todo. Gracias por la langosta, o gracias por las enfrijoladas de Anaí, que están regachas, pero tengo que comer.
y tienen carbohidrato y proteína y con eso ya mi cuerpo la hace. La voluntad de Dios, de entrada, querido amigo, querido hermano, es que aprendamos a ser agradecidos con Él, aún en las situaciones más adversas. Y aclaro, no estoy predicando conformismo. No estoy predicando, pues, ay, quédate, ¿verdad? Muchos creen que esto es humildad. Ay, con mis guaraches, con mi sombrero. No. Tercera de Juan 1, 1 y 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado, que avances en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, Dios quiere que tú vayas al siguiente paso, que tú crezcas en todo. Jesús no dijo, bueno, muchachos van a tener que ayunar porque no hay comida. No, mira, el objetivo se cumplió. La comida se multiplicó, pero el primer paso no fue la multiplicación, fue el contentamiento y la gratitud. Y el resultado fue la multiplicación. Y por eso el mensaje ha sido fuerte y confrontador. Porque aunque quisiera darte otra palabra, lo que más me interesa es que tú veas al final del día las cestas llenas. Pero he entendido que antes de la multiplicación viene la gratitud y el contentamiento. Así que no te estoy predicando ni resignación ni conformismo. No te estoy predicando, pues sé por siempre un amolado que finja ser feliz o que sea feliz. No, te estoy predicando que con lo que tengas seas feliz, aun cuando en el futuro vayas a avanzar y prosperar más. Se vale que tú anheles el día de mañana crecer y me gustaría ascender en mi empresa, poner mi negocio, que me subieran el sueldo, claro, pero tienes que entender que si tú te la pasas la vida mirando mañana sin tener contentamiento hoy, no vas ni siquiera a ascender el día de mañana y te vas a quedar, como dice el dicho, como el perro de las dos tortas, sin haber prosperado y sin contentamiento, porque el primer paso camino hacia la prosperidad o la multiplicación, por así llamarle, de lo que ahorita tenemos, es aprender a estar contentos y agradecidos con lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y si yo no tengo contentamiento hoy, y si yo no tengo gratitud hoy, no voy a avanzar. ¿Por qué? Por dos razones, y con esto concluyo. Uno, porque si vivimos quejándonos de todo, como ya lo vimos, Dios no nos puede dar más porque nos haría un mal, ya que estaría haciendo más grande a nuestro ídolo. Así que antes tendrá que derribar nuestro ídolo. Entonces, aunque Él quiere que prosperemos, primero nos pide que tengamos contentamiento. Fíjate un ejemplo de esto en Lucas capítulo 3. Palabras del mismo Jesús. Lucas capítulo 3. Versículo 14. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dijo, no extorsionen a nadie, ni calumnien, y contentaos con vuestro salario. Ojo, no les dijo confórmense, les dijo conténtense. O sea que era del diablo si ellos hubieran querido tener un mejor salario, no. Pero si era del diablo no estar contentos con el que tenían. Hay una gran diferencia entre ambos términos. Todos queremos avanzar, pero tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Ok, ya vimos en mensajes anteriores que la crisis tiene un propósito. Pero ¿de qué se trata? ¿De ser feliz dentro de 10 años que lo alcance y tirar 10 años a la basura y vivir amargado? Se trata de estar feliz porque sabes que hay un propósito, pero también aprender a disfrutar del camino rumbo a ese propósito. Y de eso tratará el siguiente mensaje de esta serie. Cómo disfrutar de este camino. Porque es un grave error que tú interpretes los mensajes pasados de esta manera. Ok, hay un propósito, así que estoy contento por lo que voy a realizar en 15 años. O lo que Dios va a hacer a través de mí, lo que va a hacer en mí, a través de todo esto, dentro de 10 años. No, Dios, gracias, porque a través de esto estás sobrando para algo increíble. Pero con tu presencia voy a disfrutar de todo este camino también. Entonces, quiero avanzar a más, pero tengo que estar contento hoy con lo que tengo. Dice otro pasaje similar, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, este es más claro, con lo que tenéis ahora. Fíjate cómo habla de un contentamiento en tiempo presente. Pon atención a la Biblia. No dice conténtense con lo que tienen ahora. O sea, si mañana tienes más, qué bueno y gloria a Dios. Pero no pongas tu felicidad en la expectativa de lo que vas a tener mañana. Ten contentamiento hoy, en las diferentes áreas de tu vida.
Hoy pones sillas en la iglesia, si mañana eres apóstol a las naciones, aleluya, gloria a Dios. Y tienes una iglesia de 10,000 personas, qué bueno, pero mientras estate contento de que Dios te confió a 2 para discipular. Porque si tú no tienes contentamiento con lo que tienes ahora, ni siquiera vas a avanzar a lo que viene después. Porque además de que Dios, como ya lo vimos en primer lugar, te haría un mal, en segundo lugar, tu mala actitud te va a cerrar las puertas. O sea, automáticamente te estás bloqueando. Tengo 2 discípulos y estoy amargado, ¿qué voy a hacer? Compartir pura basura. Porque mi mente está en que yo ya debería ser pastor, predicar aquí, no Jesse que dice pura herejía. Y nada más me confían a mí, a 2 personas, yo que soy el teólogo de teólogos, aleluya. Entonces estás compartiendo veneno. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón está lleno de basura, de inconformidad, de ingratitud. Eso vas a transmitir. Y en el mejor de los casos, que esos 2 se convirtieran en 2,000 y te convirtieras en el pastor de una gran iglesia, serías un pastor amargado con una iglesia amargada, porque has hablado de amargura, porque había amargura en tu corazón. Tómala. En cambio, tú tienes contentamiento y dices, Dios, gracias, porque no merecía discipular a nadie. No merecía ni siquiera ser tu hijo. No merecía ni la vida eterna ni el perdón, sino la condenación, pero me diste a través de Cristo el perdón, la libertad de mis pecados, la salvación, la vida eterna, tu presencia, tu Espíritu Santo, y me das el privilegio de compartir y edificar la vida de 2 personas. ¡Wow! Vas a dar lo mejor de ti a esas 2 personas. Y por supuesto que quien es bien alimentado va a regresar por alimento y va a invitar a que alguien más reciba ese alimento. Vas a una cocina económica, un restaurante donde la comida está exquisita. Tú vuelves y llevas a más personas. Tú das el mejor bufete espiritual a esos 2. Esos 2 van a decir, más gente lo tiene que probar. Y así han nacido iglesias, como te lo comenté en el mensaje número 3. Y llegaron más y más y más. Entonces tu excelencia en lo que hacías, ojo, derivada de tu contentamiento y gratitud, es lo que hará con la mano de Dios que lo poco se multiplique. Y así como aplica en el ministerio, también aplica en el mundo secular. Tienes un sueldo que no es el que quisieras, tienes una posición que no es la que quisieras, un negocio que no funciona como quisieras, y vives con amargura, no vas a dar lo mejor de ti. Te vas a cerrar las puertas, te vas a sabotear a ti mismo. Quizás ahí estás el día de hoy. Y Padre, ¿por qué no me han abierto las puertas con tantos talentos? Porque en el camino he puesto gente que en vez de ver lo mejor de ti, vio lo peor de ti. Gente que pudo haber sido el intermediario para que tú prosperaras, como ese copero en la cárcel que se encontró con José, con un José que dio lo mejor de sí, aún dentro de la cárcel, y que después lo recomendó, porque su gratitud ahora, su contentamiento ahora, aun cuando era la cárcel y no el reino que Dios le había prometido, le abrió puertas delante de Faraón años más tarde. ¿Te das cuenta? Como quizás muchos de los que están escuchando este mensaje tienen que reconocer que han sido los artífices de su propia crisis con su falta de contentamiento. Y hoy tienes que tomar ese mazo llamado gratitud, llamado contentamiento, y darle con toda esa escultura de crisis que tú mismo te has formado, y que de esta manera y no de otra se va a destruir. No es con un pacto, con declaración, no son estas cosas que te han predicado, que no están en la Biblia. Yo aprendo de Jesús, a quien sigo, no a los apóstoles de la prosperidad que hablan tanta payasada. De nuestro ejemplo, de nuestro maestro, cómo tenemos que reaccionar, cómo viene la multiplicación, cómo viene la verdadera prosperidad. Y es cuando la iglesia toma lo que tiene en sus manos, aun cuando no es suficiente, levanta sus ojos al cielo y dice: Dios, gracias, gracias, te alabo, te bendigo, tú has sido bueno todo el tiempo, gracias, siempre, por todo, gracias.
Entonces Dios dice desde el cielo: uno, no hay ídolos. No hay problema si esta persona avanza y crece más. Su Dios soy yo. Sus ojos están puestos en mí. Tendrá todo el respaldo del cielo, todo el poder de Dios a su favor. Y dos, de forma natural, al estar contento, das lo mejor de ti. Trabajas increíble. No eres de los que llega: buenos días, ¿qué tienen de buenos? Que todo el mundo atiende mal. Eres el que da lo mejor de sí, el que tiene una gran sonrisa. Aun cuando, como José, no está donde quisiera, donde Dios le dijo que debía estar. Ok, yo esperaba ser gerente, director, dueño. Estoy de vendedor. Estoy de chalán, del chalán, del chalán, del chalán, del chalán, del chalán, del chalán. De ese chalán, yo soy su chalán. Es lo que hay. Quiero más. No hay conformismo, pero sí hay contentamiento. Es lo que hay, Dios, gracias. Y das lo mejor de ti ahí. ¿Y qué tal que de repente te encontraste con un cliente que admiró tu actitud, que a través de la plática descubrió tus dones, tus talentos, tu capacidad, se asoció contigo, y de ahí, de tu gratitud como chalán, surgió una gran empresa? La gratitud te abre las puertas del cielo, pero también te abre puertas en la tierra. Por eso la Biblia y Dios, en su soberanía y sabiduría, nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Estoy contento con mi salario, aunque quiero más. Tengo contentamiento. ¿Qué hago? Lo administro bien. ¿Y sabes que hay multimillonarios que empezaron siendo pobres y que lo muy poco lo fueron multiplicando sabiamente porque había contentamiento? El que no tiene contentamiento, ¿qué hace? Como quiero, pero no tengo, me endeudo. No estoy contento con lo que tengo, entonces creo que si tengo esto, aquello y el otro voy a estar contento. No me alcanza para pagarlo, y su falta de contentamiento lo metió en una crisis, porque ahora tiene deudas innecesarias, porque nunca se administró, porque nunca tuvo contentamiento. El cambio, el que lo tuvo, dijo: ok, quiero y puedo, me lo compro. Si no, no es necesario. Porque no estoy predicando que los bienes son del diablo, y si eso crees, dámelos a mí, yo te ayudo a quemarlos. Estoy predicando que mucha gente tiene cosas que no necesita, que ha comprado con dinero que no tiene, por su falta de contentamiento, porque creyó que entonces, si tengo esa lavadora, ese coche, esa casa, esa ropa, voy a ser feliz. Y al día de hoy, ni finanzas sanas ni felicidad. Artífices, insisto, de su propia crisis. Cuando tú tienes contentamiento, Dios te abre las ventanas de los cielos. Tu excelencia te abre puertas en la tierra. Crea relaciones que traen bendición el día de mañana, como la de José con el copero de Faraón. Y además te lleva una buena administración, que hace que aún con poco tú hagas mucho. Termino diciéndote que este contentamiento no viene con una sonrisa falsa, sino de parte de Dios. El gozo es un fruto del Espíritu. Es a través de tu comunión con Dios que descubres que en su presencia hay tanta plenitud, paz y delicias a su diestra para siempre, que Él te llena de todo lo que necesitas, que viene ese contentamiento que transforma tu vida. Te invito ahí en casa a que cierres tus ojos conmigo y le digas a Dios: Dios, gracias. Y levanta de forma simbólica una de tus manos, o ambas. Yo solo puedo una por el micrófono, pero tú levanta las dos y dile: aquí está todo lo que tengo hoy. Aquí está lo que hay, e implícitamente lo que no hay. Y vengo a darte gracias. Tal vez llevo semanas con un tipo de oración que consiste en decir: Padre, bendíceme, aumenta, multiplica. Hoy solo quiero darte gracias. No es una oración mediocre ni conformista. Tú sabes, Dios, que el anhelo de mi corazón es crecer en esta, aquella y la otra área de mi vida y tener más. Pero esto será no la fuente de mi contentamiento, sino el resultado de haber vivido una vida con contentamiento. Vivir con contentamiento por resultado hará que yo tenga tu bendición, puertas abiertas en la tierra, excelencia en mis obras. Hay cosas que sucederán
espiritual y humanamente hablando. Decisiones que tomaré, correctas, que traerán buenas consecuencias cuando hay contentamiento y gratitud en mi corazón. Así que hoy solo vengo a darte gracias. Dile gracias y llámale por su nombre a lo que tienes. Gracias, Señor, y perdón por quejarme tanto. A lo mejor algunas se están quejando de que no podían tener hijos, y dile, Dios, gracias. Porque hay otras cosas que las que pueden tener hijos no tienen, y yo ahorita las estoy teniendo, y todo tiene su tiempo. Hay algunas que tienen hijos y se quejan de su falta de libertad. Dile, Dios, gracias porque me diste hijos, y hay cosas que puedo hacer con ellos que las que tienen libertad no pueden hacer. Dios, perdón por ser tan pesimista. Gracias si tú me resguardaste en casa por alguna razón, aunque soy implicado quizá a perder el trabajo. Y gracias si sigo trabajando, porque descanso en que tú me guardarás y me has proveído de un empleo. Gracias por ese auto, por esos caminos y esos medios de transporte públicos, o por esas piernas que me has dado para caminar. Gracias, Dios, por ese trabajo sentado tras un escritorio. O gracias por ese trabajo que demanda esfuerzo físico, pero cuánta gente tras un escritorio quisiera tener la fuerza que yo tengo, que ellos no tienen porque están enfermos. De una u otra forma, no podemos negar que tú has sido bueno con nosotros, que no nos das a todos lo mismo, sino a cada uno, como lo hemos visto, lo que necesitamos para ser felices. Tu voluntad, Romanos 12:2, es buena, agradable y completa, del griego teleios, perfecta, que significa completa. Lo que necesito, aquí está. Gracias, dile, por estos 5 panes y 2 peces. No te pido hoy que los multipliques, solamente los quiero bendecir. Hablo bien de lo que tengo. Vengo a hablar bien de esa casa. Vengo a hablar bien de los muebles que hay dentro de esa casa, de la comida que hay en esa casa. Gracias siempre por todo. En el nombre de Jesús. Padre, que esta sea la actitud permanente de tu iglesia. Que su comunión contigo los fortalezca tanto y los llene de tanto gozo y de tanta paz. Que ahora tengan un estilo de vida, de gratitud, de contentamiento, que sonrían a donde quiera que vayan sin importar cualquiera que sea su situación. Que cuando la gente sentada en grupos de 50 voltea a verlos a ellos de pie con los 5 panes y 2 peces en las manos, vean ese cristiano siguiendo el ejemplo de Jesús, levantando sus manos al cielo, diciendo, Padre, bendigo lo que tengo. Que sean un reflejo al mundo de tu poder, de que tú eres en realidad todo lo que necesitamos. Y que el resultado de esa gratitud sea la multiplicación. Padre, que descubran en medio de esta crisis que es una verdad. Que joven fui y envejecido, dijo el rey David, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Que así sea hecho en las vidas de aquellos que han puesto en ti su confianza. Yo los bendigo donde quiera que estén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.